cuando hablamos de la biografía de un personaje de la Biblia y de la importancia de los personajes que estamos compartiendo, se hace extensa la lectura, así que voy a poner tercera y arrancamos. El mensaje de hoy, primera Samuel, ¿sí? Desde el principio, algunos versículos. El mensaje del día de hoy se llama Eventos en la vida de un profeta, ¿viste? Como los documentales o las películas. Eventos en la vida de un profeta, primera Samuel. El orden de los profetas como tal, porque en algún momento de la historia del hombre aparecieron los profetas, comenzó formalmente, evidentemente, con Samuel. Y lo mismo se aplica a la realeza. También la forma del gobierno de un reino comenzó en aquellos días. Y se contempla y se prepara ahí desde el principio. Encontramos el término reino dirigido a Israel, inclusive cuando cuando no era un reino. En la historia de Israel, allá por el segundo libro de la Biblia, en Éxodo, se refiere en Éxodo capítulo 19, versículo 6, dice: y vosotros me seréis, dice el Señor, un reino de sacerdotes y gente santa. Y aún no era reino, aún no era nación prácticamente, como determinando su destino simbólico. Y todo comienza allí en la época de Samuel, y sobre todo centrándose obviamente en el rey que vendría. Samuel significa nombre de Dios. Fue dedicado a Dios por su mamá, Ana. Las chicas deben haber escuchado varios mensajes. Nosotros hemos compartido mensajes vinculados a su mamá. Dedicado a Dios como parte de una promesa que hizo la mamá antes de que Samuel naciera. Dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, e hizo voto, la mamá, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana había sido estéril hasta este momento y oró con tanto fervor por un hijo que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Dios le concedió a Ana su petición y, fiel a su promesa, Ana dedicó a su hijo Samuel al Señor. Estas historias me encantan a mí, porque con qué emoción me acuerdo que presenté a Paulita delante del Señor. ¿Dónde está Paula? Paula, levante la mano. Sí, no tengo vergüenza. La única nacida en la gracia, los otros son todos nacidos en el pecado. Florencia en la ley, Florencia, Gabrielito y Lucía. Y así salieron, ¿ven? Así salieron. No, pobrecitos, son hermosos. Pero verla a Ana dedicando al hijo, porque ella va y lo deja al hijo. Nosotros se lo entregamos, pero lo seguimos teniendo. Ella fue, lo entregó y lo dejó. Deja un hijo. Después que Samuel fue destetado, probablemente alrededor de los 3 o 4 años de edad, fue llevado al tabernáculo. Hasta esta parte de la historia del pueblo de Israel todavía existía el tabernáculo. El que habían dado por el desierto todavía existía. Y fue llevado y dejado ahí para que sirva las órdenes del sacerdote Elí. Elí es un personaje importante en el mensaje de hoy. Dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 24. Ténganlo abierto. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, la ciudad o el lugar. Y el niño era pequeño. Note esto. Incluso de niño a Samuel se le dio su propia túnica, como si fuera un sacerdotito o un levita chiquito. Una prenda normalmente reservada para un sacerdote cuando servía delante del Señor en el tabernáculo de reunión en Silo, donde estaba el arca de Dios. Hasta ahí todavía estaba el arca también, que después a lo largo de la historia del pueblo de Israel desaparece. Dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y nos cuenta, para ponernos en contexto, y la palabra de Jehová
escaseaban aquellos días. No había visión con frecuencia. Qué privilegio enorme que tenemos nosotros todos los domingos y muchos, los 7 días de la semana, oír mensajes de la palabra del Señor, leer la Biblia. En aquella época no había profeta. Dios no le hablaba tan asiduamente como hoy nosotros tenemos el privilegio de oírlo. El primer aspecto, el primer evento en la vida de un profeta que vamos a compartir hoy es la primera visión de un niño profeta. Los primeros versículos del capítulo 3, si pueden ir yendo, contienen el primer encuentro de Samuel con Dios en papel de profeta. En el sentido más simple, un profeta es una persona escogida por Dios para recibir un mensaje que debe proferir, declarar, proclamar a alguien en su nombre. Eso es un profeta, en el sentido más simple. Encontramos que Dios llama a Samuel a servir de profeta en su niñez. Dice el capítulo 3, versículo 9, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Un niño prácticamente. En una época, dice el texto, donde las profecías y las visiones escaseaban, Samuel escuchó lo que en un primer momento pensó que era la voz de Elí, el sacerdote que estaba durmiendo al lado, que lo estaba llamando durante la noche porque ya era grande, veía poco, necesitaba ayuda. Y note que aunque el joven Samuel servía en el tabernáculo, vivía ahí, recuerde que la mamá lo había dejado de niño, todavía no conocía al Señor personalmente. Primera Samuel capítulo 3, versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Las 3 primeras veces que el Señor llamó a Samuel, el muchacho le respondió a Elí, que estaba durmiendo al lado. Elí entonces comprendió lo que estaba ocurriendo y le instruyó a Samuel que respondiera al Señor si llamaba de nuevo. Samuel era un niño consagrado y obediente. Los padres pagamos lo que no tenemos por tener un hijo así. Y este niño consagrado y obediente servía a Dios maravillosamente, sin embargo, todavía no le había entregado su corazón al Señor. Incluso los niños criados en hogares consagrados deben ser convertidos por el Espíritu de Dios. Desde que lo entendí en estos 21 años de conocer al Señor, fue mi desvelo, que mis hijos conocieran a Dios. Después viene todo lo demás. El primer propósito de un padre es que, y debe ser, primer propósito es que sus hijos conozcan al Señor. Después, qué van a estudiar, con quién se van a casar, dónde van a vivir, de qué equipo van a ser, todo eso viene después. Lo primero es que conozcan al Señor. Y Elí le instruye lo que debía hacer. Le dio a Samuel un sabio consejo. Le dijo a Samuel que se haga disponible para que Dios hable. Él le dice, anda y acostate, espera otra vez. Que no sea presumido o presuntuoso acerca de lo que Dios le hable. Y si te llamare, le dice, que responda a la palabra de Dios. Habla, Jehová, le dice. Que se humille delante de Dios y su palabra. Y él debía decirle, porque tu siervo oye. Debemos escuchar a Dios. El predicador puede hablar, nuestros padres pueden hablar, nuestros amigos pueden hablar, nuestros maestros pueden hablar, los de la radio pueden hablar, los de la televisión pueden hablar, todo eso está bien, pero sus voces no significan nada para la eternidad a menos que Dios esté hablando a través de ellos. Entonces dice primera Samuel capítulo 3 versículo 10, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla,
porque tu siervo oye. Dios, cuando Samuelito le responde así, le da un mensaje de juicio. Mira cómo debuta su ministerio. Que algunos en los caminos del Señor se convierten y quieren ser pastores, apóstoles, predicadores, evangelistas, maestros. Ninguno de los oficios que el Señor te va a dar viene sin dolor. Y sin el dolor necesario para que aprenda el pastor, el predicador, el maestro a agachar la cabeza primero. Dice, le dio un mensaje de juicio para que le transmitiera a Elí. Al día siguiente Samuel dio su primer paso de fe, diciéndole a Elí todo, aunque el mensaje era una mala noticia para Elí y su familia. Eso está en el capítulo 3, después lo vamos a ver. Entonces, la escena. Un niño recibiendo un mensaje de Dios. Un sacerdote, mala noticia para todos nosotros. Parcial mala noticia. Todos somos sacerdotes hoy. Un reino de sacerdote para Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. 5. Un sacerdote, líder espiritual de Israel hasta ese momento, él era la máxima autoridad, ve como Dios ya no le habla a él directamente. La visión y la palabra de Jehová del Señor se habían separado de él y habían pasado no a sus hijos, no a ningún sucesor de él en el sacerdocio, sino a alguien que casi ni era una persona adulta, sí, toda su existencia vivida en el tabernáculo. Y este hecho ya de por sí para él era un juicio. Yo en el lugar de Elí, aunque dice el texto, la lámpara aún no se había apagado, o sea, todavía era de noche, pero ya venía el día, yo no pego más un ojo. Dios no me habla a mí, le está hablando a otro. Y el sacerdote sabía casi con certeza que Dios le había hablado a Samuel de él y de sus hijos. Entonces habrá pensado, me corresponde conocerla, a la visión, a lo que dijo el Señor. Preguntó, suplicó, incluso conjuró a Samuel para que le diera todos los detalles. Y Samuel, fiel a Dios, le repitió la palabra de juicio dirigida a Elí y sus hijos, un niño. Después vamos a ver esto a continuación, pero me asombran dos cuestiones antes de terminar este argumento. El sacerdote Elí, por débil y infiel que fuera, en su corazón todavía era un siervo de Dios. Así que recibe con humillación y resignación lo que le va a contar Samuel que le dijo Dios que le dijera. Pero aparentemente sin la resolución de cambio que hubiera significado un verdadero arrepentimiento. Dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Pero usted va a entender lo que le quiero decir cuando veamos los otros argumentos. Pero ¿qué otro juicio había anunciado la voz del Señor a su joven siervo? Segundo argumento, cuando los hijos avergüenzan a sus padres. ¿Qué cosa puede amargar más a un corazón que tal vez ya esté triste que la conducta errada de los hijos? Cuando crecen extraviados y rebeldes. ¿Qué cosa? Dice el capítulo 2, lee conmigo, versículo 2 en adelante. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perón, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda.
Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, si no dámela ahora mismo, que de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La ofrenda, un animal que era llevado al tabernáculo para el Señor, la ofrenda se comía. Una parte, la espaldilla y el hombro del animal eran para el sacerdote. La grosura, la grasa, si usted me permite, lo más rico de la carne se quemaba primero, era para el Señor. Eso se quemaba primero, para el Señor. Después la parte para el sacerdote y finalmente la parte del adorador. Los hijos iban y sacaban con un garfio, venga lo que venga, chau, deme. Y dame cruda, decían. ¿Sabe por qué? Para vender la carne después. Era más fácil venderla cruda que cocinada. Muchísimos padres que se encuentran en la misma situación se debaten bajo el peso de la culpa por la crianza de sus hijos. Muchos padres creen que fracasaron. Lo más probable es que cierta parte de esos sentimientos de culpa tengan su razón de ser. No hay padre perfecto. Pero muchos problemas al cumplir el rol de padres pueden ser causados por la obstinación, porque los padres son porfiados, porque los padres son ignorantes, porque aún sabiendo son negligentes, porque es más cómodo no confrontar a un hijo y muchas veces por el egoísmo, pero es más triste todavía cuando los hijos ya se han ido de estar bajo tu sostén, porque ahí ya no tenés más capacidad para remediar la situación en la que se encuentran. Cuando yo hablo de mis hijos con la autoridad que me da la palabra, tal vez sea severo, pero lo hago sabiendo o intuyendo el dolor que debe ser ver un hijo perdido en el mundo. ¿Cómo puede un padre o una madre que se sienta fracasado hacerle frente a esta situación? Nos tenemos que resignar a vivir con un completo fracaso, como parece. ¿Será posible superar los sentimientos de fracaso? ¿Debió el Señor, nuestro Dios, estar pensando en esos padres que se sienten fracasados por la tragedia de sus hijos perdidos cuando guió al escritor sagrado a escribir la historia de Elí? Y ahí está en la Biblia. Elí era un hombre de gran éxito en su profesión. Él era juez y era sacerdote de Dios. Tomá, máxima autoridad. Tradicionalmente, los hijos del sacerdote heredarían el ministerio del padre. Sin embargo, los hijos de Elí, Ofni y Fines, eran impíos, ya que eran inmorales, además de menospreciar las ofrendas del Señor. Dice Primera Samuel, capítulo 2, versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Él oía. ¿Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? En el tabernáculo. Israel estaba débil espiritualmente cuando Elí era juez y sumo sacerdote. Y él fracasó como líder porque fracasó como padre. El primer ministerio de un hombre es su casa, después la iglesia. No enseñó a sus hijos a honrar a Dios. Moisés había ordenado a los padres que enseñaran a los hijos, Deuteronomio capítulo 4 al 6. Los pastores necesitamos tener cuidado
de enseñar a nuestros hijos, esa es la primera parte. La segunda parte es disciplinarlos. Y Elí fracasó en cumplir esto. Ofni y Fines parecen un dibujito animado. No conocían al Señor, lo dice capítulo 2, versículo 12. Sin embargo, no conocían al Señor. ¿Lo tenés? O sea, tirale versículo a tus hijos. Probalo, tirale versículo. O pediles versículo a ver si te lo saben decir. Pero se les permitió ser sacerdotes. De una gravedad tremenda. Un versículo. ¿Qué versículo? Tartamudea un versículo. Si no conoce al Señor y su palabra no puede servir, porque se sirve con el manual de instrucciones que es la Biblia. No conoce la Biblia, no puede estar al frente del ministerio. Pero Elí los pone de sacerdote. Abusaban de la gente que venía a ofrecer sacrificio y adorar a Dios y robaban a Dios cuando tomaban para sí los sacrificios antes de ofrecérselo. Y aún peor, dormían con las mujeres que velaban en la entrada del tabernáculo. Como los líderes religiosos vivían en pecado, entonces no es sorprendente que Israel viviera como vivía en aquella época. Cuando un pastor da un paso al pecado, la congregación da dos. Dios llama a Samuel, le da una advertencia durísima para Elí y le dice una palabra que me retumban aún hoy, 3000 años después que fueron dichas. Capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Vos te imaginás un niño recibiendo ese mensaje y siendo honesto después, tenés que ir a encararlo al sacerdote y decirle, bueno, me dijo esto. Pero el tema es que Samuel, aún siendo un niño, su lealtad era para con Dios en primer lugar. Puede haber momentos en los que la autoridad te ponga, ¿cómo es que se dice? Te intimide. Y entonces no querés hablar con el anciano, con el pastor, con tu líder. Pero Samuel te muestra, aprende. Quien debe tener prioridad es el Señor. Primero fiel con Él. Y a los padres no hay que aflojar poniendo a los hijos antes que a Dios. Los hijos está en la naturaleza del niño, del joven, dice Proverbios. La necedad está ligada al corazón del joven. Los jóvenes somos así, porque yo lo fui, necio por naturaleza, manipuladores de padres. Siempre invocan uno a quien manipular, o a mamá o a papá, lo tienen ahí, lo conversan. No es lo que te dijeron, pa. Yo soy así. No te dejes manipular, no te sientas mal al disciplinarlos, no dejes de prohibirle lo que está mal y no dejes de empujarlo hacia Dios. Hay un reel que compartí que se ha compartido mucho, que le dice un hombre grande. Una vez le dije a mi mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Me parece bien, le dijo la mamá, ¿lo vieron? Hay veces que uno no quiere ir a la iglesia. Entonces no voy. No, vas a ir sin ganas. No es opción. Y me abruma leer que muchos años después Samuel repite los gravísimos errores del padre. Espiritual, pero padre al fin. Elí lo cría. Cuando los propios hijos de Samuel nos recuerdan a los hijos de Elí. Uno puede ver cómo son los padres mirando cómo es el hijo. Y también uno puede ver cómo va a ser el hijo, mirándolo como es el padre. Ahora, nos reproducimos en ello. Los hijos muchas veces son clones, o de papá o de mamá. Y
Al igual que los hijos de Elí, los dos hijos de Samuel, Joel y Abías se llamaban. Pecaron delante de Dios por causa de la avaricia y pervirtiendo la justicia. Dice Samuel, fíjate, había nombrado a los dos hijos como jueces. Primera Samuel capítulo 8, un poco más adelante. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. El tema principal a lo largo de la vida de Samuel es que solo Dios debe recibir gloria y honor. Después de convertir a sus hijos en jueces, debió ser tristísimo para Samuel el saber y el que te vengan a decir, no es apto para dirigir. Fíjate que cuando, en los versículos que siguen, ya lo vamos a leer, capítulo 8, cuando le consulta, él va a Dios a consultarle acerca de lo que el pueblo viene y se lo dice, para tener un rey, pensalo, él es el sumo sacerdote, máxima autoridad. Los hijos van a heredar ese cargo y ese puesto. Viene el pueblo y dice, no, tus hijos son mala gente, queremos un rey. Le están diciendo a él, hasta acá llegó tu familia, nada más, nunca más, nadie. ¿Lo entienden? Y él va y consulta delante de Dios. ¿Alguien se cayó arriba? No, bueno, seguimos. Él consulta y no los defiende a los hijos. Podía haberse inclinado a defender a los hijos, porque abunda esto. Muchas veces a los padres les cuesta reconocer que los hijos andan torcidos. Y Samuel fue obediente a las instrucciones de Dios para darle al pueblo lo que querían. Y lo que quería el pueblo era otra persona sobre ellos. Fíjate vos, ni a Samuel ni a Dios. Tercer argumento, la misión de ungir a los primeros reyes de Israel. Ya Samuel crecido había nombrado a sus hijos como jueces, pero los ancianos de Israel le dijeron a Samuel que ya que él estaba demasiado viejo y los hijos no andaban en sus caminos, querían que Samuel les nombrara un rey para gobernarlos como las otras naciones tenían. La reacción inicial de Samuel fue de disgusto, pero oró a Dios al respecto. Y Dios le dio a Samuel, le dijo cómo responder, que escuchara la petición del pueblo, pero que le advirtiera al pueblo cómo los iban a tratar los reyes que reinaran sobre él. Primera Samuel, capítulo 8, versículo 4 en adelante dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Voy a tratar de ir rápido porque mucho trabajo tuvo Samuel. Con el tiempo, Saúl, el rey escogido, fue ungido como rey de Israel. Y aún así, Samuel le pide a Dios una señal para mostrarle a los israelitas la maldad de elegir un rey terrenal que reemplazara al verdadero Dios. Ellos dijeron, no queremos a Dios, queremos una persona como tiene todo el mundo. Dice, te lo leo, 1 Samuel capítulo 2, versículo 16, esperad aún ahora, le dice, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho delante de los ojos de Jehová, pidiendo rey
para vosotros. Pidiendo para vosotros rey. Entonces le dice, ¿están por cosechar? Esperen un cachito, para que vean la maldad del corazón de ustedes. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio trueno y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Después de un tiempo, y voy rápido sin dejar a Samuel, supo que Saúl había sido reemplazado por Dios para dirigir su pueblo a causa de la desobediencia. Samuel inmediatamente advierte a Saúl, al rey que estaba en franca desobediencia, que Dios ya había buscado un sustituto para él. Llega un punto en el que Samuel se va a su casa y Saúl se vuelve al palacio. Y nunca más lo vuelve a ver. Acuérdense, él lo había constituido por rey. Y le pasaba a Samuel, mira el corazón de un pastor, que lloraba por Saúl. Dice Samuel 15, versículo 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dios le dice que elija otro rey de la familia de Isaí. ¿Conocen la historia? Todos los hijos de Isaí empiezan a pasar, no, este no es, este tampoco, ¿se acuerdan? El séptimo, tenés otro más, sí, hay uno ahí pastoreando ovejitas, anda, tráelo. Ese era el rey David. Samuel muere antes de que David fuera hecho rey. Dice el capítulo 25, versículo 1, y se juntó todo Israel y lo lloraron. Una cosa que a mí me produjo, abro mi corazón delante de ustedes, cierta cosa. Dice cuando termina la primera Samuel, que Samuel muere, punto, y seguido dice, y Dios levantó a David. Termina la historia de Samuel, tuvo su tiempo para hacer lo que Dios le había pedido que hiciera, cumplir su misión, pero una vez que murió, la historia siguió. Después de mí, después de Rubén y después de los que están sentados acá que Dios esté levantando, la iglesia seguirá. Lo único que esperamos nosotros, la única paga, y sobre todo en esta iglesia, es que cuando estemos allá el Señor diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por eso, nada más que por eso servimos. ¿Hay principios bíblicos en el obrar de Samuel referente a la elección del liderazgo en la iglesia? Él era un centro vivo de guía y comunión y un lazo de unión para todos los que realmente eran el Israel de Dios en aquel contexto. La lectura es que quienes no pertenecen al pueblo de Dios no hay forma de unirlos, ni ayer ni hoy, porque son cizaña en la iglesia. Samuel fue una persona que entendía el liderazgo como una oportunidad de servir a los suyos para añadir calidad a sus vidas. Si usted anhela ser líder, debe actuar y hablar conforme a las Escrituras. Samuel nunca habló lo que no le había dicho Dios. Y mucho menos a su sentido común. Yo veo muchos hermanos en toda iglesia hablando al margen de la Biblia. Mi sentido común me dice que ¿quién te pidió tu sentido común? 66 libros de la Biblia, cientos de capítulos, miles de palabras, y los siervos siguen recurriendo a su sentido común. ¿Dónde encuentra usted que el sentido común suyo sea más sabio, más autorizado y más poderoso que la palabra de Dios? Samuel vivía orando por las personas y lo llamativo es que él consideraba un pecado dejar de orar por el pueblo. Buscamos personas íntegras, que no aparenten, que cuando estén en su casa no sean desobedientes, que cuando estén en la calle no sean igual que a todos los que están en la calle, que cuando los veas en la oscuridad de la noche o entre cuatro paredes, no chupen, no fumen, no chismeen,
y que no hablen pavadas. Porque personas así no pueden estar a cargo de ministerio, mucho menos de la iglesia. ¿Por qué? Porque si una persona no entiende estos preceptos divinos, se expone al juicio de Dios. Su iglesia le costó al Señor la sangre de su Hijo. Él ama a la iglesia, pero no la ama al precio de negociar la santidad del testimonio de la iglesia. Nosotros le bajamos la vara al testimonio de la iglesia. El Señor no. En la clase del Instituto Bíblico del jueves pasado, el doctor Daniel Hurtado aludió a principios aplicados por líderes reconocidos de la iglesia del Señor que, fíjate vos, no le dan el púlpito a nadie. Porque el púlpito es del pastor. Porque ese ministerio viene con el llamado a pastorear. El pastor pastorea con el púlpito. Te dan el cayado del pastor, ¿viste? El palo. Y te dan el púlpito. ¿Sabes cuántos años hace que yo enseño ese mismo principio a mis consiervos? Eso implica que yo soy responsable, cuando digo yo como líder de la iglesia, también Rubén, de que el predicador predique la palabra de Dios y no las suyas. Porque después es muy duro tener que decirle a alguien, no, bájate, porque eso que está diciendo no es de Dios. Conclusiones. La vida de Samuel fue fundamental en la historia de Israel. Él era un profeta, ungió a los 2 primeros reyes, fue el último de los jueces de Israel, fue considerado como el mejor juez, eso lo encontramos en Hechos, Nuevo Testamento. Samuel se menciona con Moisés y Aarón como hombres que clamaron a Dios, ¿viste? Oraban a Dios y Dios les respondía. Salmo 99, 6. Hay un pasaje en Jeremías que dice él también, aunque está enojado con su pueblo Dios y le dice, ni aunque Moisés y Samuel vengan a orar por ustedes, tampoco los voy a escuchar. Y eso te habla del poder de la oración de Samuel, por un lado, y la profundidad del pecado de Israel por el otro. Hay mucho que aprender de la vida de Samuel. En particular vemos la soberanía del Dios de Israel, sin importar a quién había elegido el pueblo para que reinara sobre ellos. Y dice, a mí no me importa quién eligieron ustedes. El que yo pongo es este. Podemos permitir que otras cosas, que otras personas ocupen el trono de nuestro corazón. Sin embargo, Dios siempre seguirá siendo soberano y nunca va a permitir que otra persona u otra cosa ocupe el trono que le pertenece solamente a Él. Y aunque Samuel tuvo profunda reserva al permitir que el pueblo tuviera un rey, él se apresura y va y consulta a Dios. No solo que hace lo que tiene que hacer, primero habla con quien tiene que hablar, sino que después acata la decisión. Muchos de nosotros podemos consultar a Dios acerca de las cosas importantes de nuestra vida, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar su consejo y acatarlo, especialmente cuando parece que va contra tu, ¿cómo se dice? Tu gusto personal. Dios te dice, perdoná. Yo voy a perdonar si yo quiero. Olvidar, no, yo voy a olvidar si yo quiero. Servir, no, voy a servir cuando yo quiera. Vení a los cultos, no, voy a venir si tengo ganas. Los líderes en especial podemos aprender acerca del poder que tenía Samuel por su estrecha relación con Dios, porque tenía una excelente vida de oración. Y por eso el pueblo lo respetaba.
Ni siquiera dejó de orar por Saúl. Cuando Dios lo rechazó, él seguía orando. Dios le dice, basta ya de orar por Saúl, basta de llorar. Y él decía que era un pecado no orar por las personas bajo su cuidado. Un versículo clave en la vida de Samuel, siempre lo recita Rubén. Cada vez que lo recita Rubén digo, qué bien que le sale. Es las palabras de Samuel al rey Saúl. Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. La obediencia a la palabra de Dios siempre debe ser nuestra prioridad. Que nos ame Dios con el amor eterno que nos ha prometido. Y que por sobre todas las cosas bendiga a su pueblo a pesar de las veces que le fallamos y a pesar de las veces que por nuestra culpa allá afuera blasfeman su nombre. Dios nos hable como a Samuel, aunque sus palabras sean duras. Que nos dé gracia, necesitamos misericordia, necesitamos su bondad, pero para realizar los cambios que Él exige, no para seguir como venimos. Que no se impaciente Dios con nosotros, somos hechura de sus manos y amados de Él por ser el fruto de la aflicción de su Hijo.